Sí. Y, Bueno, sí, a mí los videos y el artículo me impactaron bastante, la verdad. También di como que se sintió demasiado el sentido de culpa, ¿verdad? Y como lo que uno consume y lo que uno compra, ¿verdad? Que también probablemente viene con todos esos minerales que son demasiado conflictivos. A mí una cosa que me impactó mucho es que, bueno, muchas veces se habla como de esos países en donde las personas ni siquiera tienen educación ni nada así, ¿verdad? Entonces la gente, los empresarios se aprovechan, ¿verdad? Para poder tener mano de obra fácil y barata. Em, pero a mí, bueno, algo que me partió el corazón ayer fue cuando vi que había uno que había estudiado para ser profesor y que aún así ni siquiera había conseguido trabajo porque ni siquiera hay escuela cerca y terminó en la mina, ¿verdad? Entonces, a pesar de que pueda, la persona se esfuerce y tiene que tal vez probablemente esforzarse el triple que nosotros o más para poder conseguir una profesión, ¿verdad? Ni aún así puede como surgir ni tener oportunidades diferentes que el resto de sus compatriotas, ¿verdad? Entonces eso la verdad me dolió mucho. Y también el hecho, digamos, de que como esto de las minas verdes y rojas, también me dio mucha cólera que el hecho de que, ok, está en una mina verde, supuestamente, ¿verdad? Libre de conflicto y de lo todo, pero, o sea, el precio en el que venden el kilo del coltán es mucho mayor al que es de las guerrillas, ¿verdad? Y aún así ganan exactamente lo mismo que si estuviera en una mina roja, ¿verdad? Eh, entonces eso también me dio mucha cólera. Y por último, esto digamos que se está hablando como, por ejemplo, bueno, y Rebe también, de que si se ponen como leyes, si se ponen decretos y así, que tal vez alguien pensaría que es lo mejor, muchas veces más bien le echa más leña al fuego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mí no sería como lo ideal simplemente llegar y cerrar todas las minas, ¿verdad? Porque todas las personas se quedarían sin trabajo. Pero tal vez más bien, si se dan mejores derechos de los trabajadores y mejores condiciones y todas las empresas que están haciendo millones de millones en ganancias, ¿verdad? Para, les mejora un poquito las condiciones de trabajo, pueden haber más minas verdes y no la necesidad de que se vayan a una mina roja porque no hay trabajo, ¿verdad? Mm. Entonces, a veces es como saber balancear eso y tal vez haciendo una mejor mina o más minas que tengan mejores condiciones, se puedan eliminar las minas rojas, ¿verdad? Porque no solamente la minería, sino porque los chiquitos soldados y las violaciones a las mujeres, ¿verdad? Y las muertes que se dan ahí, o sea, es como un problema demasiado grande. Entonces, la verdad es que sí me impactó muchísimo. Gracias. No, gracias a usted, Melanie. Sí, y ahí dos cositas nada más antes de continuar. La primera es, o sea, también el papel que tenemos nosotros como, pensemos, el ejemplo que les daba, ¿verdad? Del hotel que no puede mandar, sabe que esa familia puede llevarle, o sea, ser su gestor de residuos, transportárselos, embalárselos, etcétera, y que no lo hace porque no es un gestor autorizado. Y bueno, está bien, el país tal vez no le ha dado como las herramientas, ¿verdad? O la facilidad a las personas para que puedan formalizarse. Pero entonces, yo como organización puedo pensar en el ganar-ganar, ¿verdad? Le ayudo a usted, con yo que tengo tal vez más recursos, más conocimiento técnico, le ayudo a usted para que cumpla con ese montón de requisitos y ahora bien, usted me pueda recibir sus residuos. Y eso también es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. El año pasado había un grupo que trabajaba que la familia de uno de los estudiantes era de esos camioncitos de estimados vecinos, andamos recogiendo chatarra y latas y no sé qué, ¿verdad? De esos camioncitos que pasan siempre. Y todo surgió porque se quería hacer un estudio con este tipo de personas, ¿verdad? Que muy probablemente sean informales, que no se saben qué se hacen los residuos. Entonces yo discutía con ellos y yo, ¿ustedes piensan que si ustedes llegan a verificar a ellos y no tenemos nada de ningún permiso, lo mejor va a ser como di, chao, cierren y vámonos? Obviamente no, ¿verdad? No podemos ser así, sino que las personas o las organizaciones también podríamos tener o tenemos un nivel de responsabilidad con estas personas para que sea un ganar-ganar.
otro ejemplo, hace unos días justamente hablaba como los residuos de alimentos muchas veces se los llevan para alimento de cerdos, ¿verdad? Lo que, no todos, obviamente, porque algunos no deberían dárseles a ellos, sobre todo si ya han tenido contacto con el humano, ¿verdad? Los sobros de comida no, pero tal vez cáscara sí. Entonces, pero eso tiene que tener igual un permiso de la chanchera, debería tener un permiso de operación veterinaria, y entonces nunca los señores lo tienen, ¿verdad? Entonces, hablaba con una compañera y es como, Tino, nosotros tratamos de que ese señor tuviera el permiso para que ese mismo señor pudiera ser el que se llevara nuestros residuos, porque era un señor cumplido. Me decía, pero es que el carro apenas caminaba, ese señor que iba a tener un permiso de nada, entonces se le ayudó para que él tuviera el permiso y ahora sí poder llevar los residuos, ¿verdad? Entonces, ese nivel también de aporte que puede haber de parte de las organizaciones. Y el segundo comentario, antes de seguir, es que ves que lo estamos hablando desde el antes, ¿verdad? Desde la fabricación de un producto que más adelante va a llegar a ser un residuo. Pero está la otra parte que no hemos hablado. Y yo todavía no les he enseñado como hacia dónde van los residuos en nuestro país, qué se hacen, ¿verdad? Entonces, pensemos o les digo que demasiados residuos de nuestro país se exportan y se exportan a países que no están a la par de nosotros, no están ni tan siquiera en nuestro continente. Y no tenemos control de que a dónde van esos residuos, las personas que lo están manejando lo hagan correctamente, ¿verdad? Entonces está desde el antes y está hasta el después. Y no quiero todavía meterme mucho en el tema, pero todo el tema del reciclaje, sobre todo de plástico, que siempre es lo más complejo. En el 2018 China dijo, suavento que yo no soy el basurero de este mundo, ya no voy a recibir más residuos, o si los recibo tienen ciertas características, ya no soy el basurero del mundo, entonces ya no recibo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los países vecinos, que tal vez no tenían las condiciones, eh, para valorizar los residuos, como lo estaba haciendo China, dijeron, si usted no lo quiere, démelo a mí, yo lo hago, ¿verdad? Y esos países empezaron a hacerlo, pero no necesariamente tenían las tecnologías, tenían la mano de obra, tenían las condiciones laborales, tenían la reglamentación ambiental adecuada para gestionar los residuos bien. Entonces, el mundo dice, bueno, si China no lo recibe, tal vez otro lo haga, ¿verdad? Y simplemente no me importa que cuando llegue allá, qué es lo que pasa, ¿verdad? En nuestro país se exportan muchísimos residuos, o sea, la mayoría del plástico en nuestro país no se recicla aquí, se hace fuera. Entonces, y no le damos trazabilidad a las condiciones o a las empresas a las cuales se está enviando, por ejemplo. Yo no tengo respuesta de hacia dónde va, por ejemplo, si yo genero una botella de plástico, yo sé que lo llevo al centro de acopio y sé que ese centro de acopio se lo dará muy probablemente a Coca-Cola o a la cervecería, que son como los principales que exportan o que recuperan para exportación. Y después de ahí yo no tengo la respuesta y al menos yo nunca me han dado respuesta las veces que les he podido preguntar de, ok, hacia qué empresa va y si en realidad ellos lo gestionan adecuadamente, ¿verdad? Y si cada una de las personas que trabaja en aquel lugar donde ustedes lo están exportando, lo están haciendo, o sea, están ofreciendo condiciones laborales y procesos ambientales adecuados, ¿verdad? Entonces es todo un mundo. Bueno, dos intervenciones rápidas de Vale y luego Lía y ya ahora sí continuamos. Vale. Profe, nada más tenía la pregunta, entonces aquí en Costa Rica, es que se está diciendo que es la mayoría como de reciclaje, pero no sé si en serio aquí no reciclan nada. O sea, como que ya en serio No, procesen. sí, aquí se hace vidrio, cartón y algunos plásticos, pero mucho se exporta. La chatarra, por Ok. ejemplo, se exporta, el aluminio se exporta, plástico uno se exporta. Entonces, sí hay transformación internamente, pero mucho va para afuera. Ujú. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya la parte de reciclaje y vamos a ver hacia dónde van las cosas. Ujú. Lía. Porque es que eso que usted comentaba sobre no saber qué pasa o si realmente al final lo que uno separa, ¿verdad? Está siendo reciclado. Es súper fuerte porque en mi casa, en Limón, no en Cartago, hicimos como un gran esfuerzo para, para poner como un basurero para recolectar
los residuos, ¿verdad? Del reciclaje y todo eso para como la comunidad y que lo pasaran a recoger y todo. Y después, por un tiempo, la gente decía que la MUNI nada más lo recogía o alguien lo recogía y se lo llevaban como a Talamanca y lo ponían todo en un hueco, digamos. Y entonces, o sea, ya no sabíamos qué hacer porque era, bueno, pero si eso es cierto, entonces sería mejor que lo pongamos en la basura que lo pongamos ahí, porque por lo menos iría al relleno, ¿verdad? Y, o sea, es tan frustrante porque o sea, uno no puede como tener la certeza y al final, bueno, averiguamos y todo, y se supone que ahora sí lo recoge la MUNI y, o sea, nos dijeron que sí va a un lugar donde lo separan y todo eso, pero bueno, entonces es complicado. O incluso si sí los reciben y sí los separan, tal vez cosas que no les sirven, tal vez las queman, por ejemplo. O si esas sí van a un hueco en la tierra o así, entonces no sabe cómo qué es lo mejor que hacer. Ujú. Sí, ahí en ese punto lo que yo les digo es que nosotros como generadores de residuos hay un principio que se llama subsistencia de la responsabilidad. Y la subsistencia de la responsabilidad es que yo soy responsable de mi residuo hasta que llegue a una disposición, una valorización o una disposición final. Entonces, nosotros como generadores no es como pusimos la bolsita ahí y chao. Veámoslo desde un punto de vista de empresa también. No es como que yo le entrego mis residuos a un gestor y chao y ya me olvidé. Y si usted chocó a los 2 kilómetros que salió de mi empresa y se le hizo ahí un derrame de los residuos que yo le di, ya no son míos. No, eso no es así. El generador del residuo es conjuntamente responsable con el gestor de los residuos. Entonces, a nivel personal, es igual nuestra responsabilidad siempre preguntar y averiguar hacia dónde van los residuos, ¿verdad? Entonces, pasa mucho que la gente dice, ay, es que yo saco el reciclaje separado y a mí me da un chichón cuando yo escucho eso. Saco el reciclaje separado y al final la municipalidad se lo echa todo en el camión de la basura. Y yo, pero ya averiguaste qué días pasa el reciclaje o si recogen el reciclaje y es como, di no, yo simplemente lo saco separado y yo, no es que es responsabilidad del generador, obviamente también hay una responsabilidad de la municipalidad de decirnos a nosotros o facilitarnos información, pero también es responsabilidad nuestra averiguar, la verdad, porque puede ser que esté ahí y que la gente simplemente no lo sabe. Y me ha pasado que gente es como, dice, saco todo junto el día martes y ni tan siquiera se habían averiguado que el día viernes es cuando pasa el reciclaje, por ejemplo. Entonces, eso es también responsabilidad de nosotros averiguarlo y más de nosotros como ingenieros ambientales y algo donde estamos fallando mucho, 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 es que a nivel de municipios primero, hagan recolección selectiva, muchos no lo hacen, y otros que haya bastante acceso de información a los usuarios, ¿verdad? Que también ahí falla. Entonces, que las personas sepamos hacia dónde van esos residuos, si los están recibiendo, si no los reciben. No solamente es el día, sino también que, y no lo va a decir solo a nivel de municipalidad, sino lo va a decir a nivel país, y algo súper frustrante, y, si no- y espero que lo podamos ver hoy, es que, por ejemplo, los datos de hacia dónde van los residuos en nuestro país. O sea, si yo les pregunto a ustedes y si les digo a ustedes, escriban en Google en este momento cuánto se recicló el año pasado en este país o cuánto se envió a un relleno sanitario en este país, el Ministerio de Salud no tiene información accesible ni trazable para los usuarios. ¿Y saben cómo consigue la información? Más tarde se los voy a decir, porque literalmente fue como de un comunicado que mandaron a X personas y eso no está difundido. O sea, nosotros como usuarios no tenemos información de hacia dónde van nuestros residuos, cuánto se recupera, cuánto no se recupera. Y es más, el mismo Ministerio de Salud puedo decir que no tiene información que yo diga confío ciegamente en esos datos, ¿verdad? Entonces es muy frustrante. Y ahora sí, el último, Fabi, dale, y ya sigo. Eh, Fabiola, que tenés la manita arriba. Fabi, es que si estás hablando no te escuchamos. No, Profe, sí, parece es- como que está ahí, activando. Ahora sí. ahora sí, ¿Ya me sí, escucho? sí, Ok. ahora sí. Ok. Que yo tenía una consulta de que si conocen
si pasa reciclaje y qué horario aquí por la Sony, porque bueno, acabamos de pasar y estamos ahí como que no sabemos. Y ya le preguntamos como al que nos alquila y él tampoco sabe. Y ya le hemos preguntado con los vecinos y tampoco saben. En Cartago, sé que hay un camión ahí rojo misterioso que va a algunos lugares, no sé a cuáles lugares va, al menos donde yo vivo no vienen. Entonces yo llevo mis residuos al plantel municipal, que es el que está del Miravalle, que hay un cruce ahí, yo le digo, le decimos el cruce de la India, que es como literal estar en la India, que van carros para todo lado, que ahí está el plantel municipal, ahí está el centro de acopio de la MUNI y recibe de lunes a viernes de 7 a 2 en jornada continua. Ok, Inés, profe. Como usted puede preguntar si recibe, si pasan por ahí, pero la verdad no tengo ni idea. Sé que tienen el camión y que van a algunos lugares, pero al menos donde yo vivo no. Entonces yo lo llevo ahí. Ujú. Sí, y ahora sí, seguimos. Ya tuvimos bastante tertulia, bastante frustración. Espero que hayan aprendido ahí bastantes cositas. Igual vamos a ir profundizando en estas cosas. También con el tema del reciclaje, el tema del papel del Ministerio de Salud, por ejemplo. Donde quedamos la clase pasada era en que hablábamos, un segundito, el tema de la gestión de los residuos y cambio climático, ¿verdad? Entonces, hablábamos nada más, ¿verdad? Que estos son factores de emisión para calcular cuando uno hace un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, puede incluir la gestión de los residuos, ¿verdad? Entonces, dependiendo la gestión que se le den a mis residuos, así puedo contabilizar la cantidad de emisiones. Ahí hablábamos que, por ejemplo, porque es que en los rellenos se quema el metano que se genera para que se transforme a dióxido de carbono, que tiene un potencial de calentamiento global 21 veces menor que el metano. Y hablábamos que el 5% de las emisiones mundiales provienen de la disposición controlada y no controlada de los residuos, ¿verdad? Hablamos también de los inventarios a nivel nacional, que el último inventario es del 2015 y que veíamos que el 11,7% de las emisiones totales de nuestro país provienen de la gestión de los residuos. Y les decía también que es tan alto el porcentaje, ¿verdad? Porque vemos que a nivel mundial es el 5, en Costa Rica es más del doble y que eso está muy relacionado porque en nuestro país se genera demasiado orgánico. Más del 50% de la composición de nuestros residuos es orgánico y obviamente eso se descompone súper rápido y genera muchísimas emisiones, ¿verdad? Por la bendición que tenemos de tenemos demasiada fruta, demasiada verdura, entonces la generación de orgánicos es muchísimo mayor que en otro tipo de países. Ahorita vamos a ver también la generación de residuos en nuestro país y en el mundo. Vimos también un poquitito de que no solo es pensar de que el cambio, o sea, la gestión de los residuos sólidos afecta o tiene un impacto, ¿verdad?, en el cambio climático, sino que también el cambio climático afecta a la gestión de los residuos. Y ahí veíamos ejemplos, cosas tan sencillas como cómo un relleno sanitario se puede haber afectado por lluvias, aumento de temperatura, el tema de olores, de generación de lixiviados. Vimos también cómo las recolecciones de residuos del día a día se pueden ver afectadas por otros efectos. Eso obviamente está tocado así súper por encima, pero es para que lo pensemos en los dos sentidos. Y les decía, ¿verdad? El tema de que en Costa Rica más del 50% se habla que es un 58% de los residuos son orgánicos, ¿verdad? Y también está el dato de que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, ¿verdad? Entonces tenemos un tema que a mí me encanta también y que últimamente es otra cosa que he interiorizado mucho, es el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer el estudio en el comedor del TEC antes de la pandemia. Y entonces ver la cantidad de residuos que se generan, residuos orgánicos, que uno dice, pero pues, no importa, eso se composta, inclusive en la misma casa es como, no importa, va a la compostera, que en realidad no es así. Si pensamos en la cantidad, o sea, en el mundo hay alimento para toda la población que existe, lo que pasa es que está mal distribuida y que hay un montón de desperdicio, ¿verdad? Entonces, pensemos también otra forma de donde nosotros podemos atacarlo y ya aquí no estamos pensando en
En reciclaje, por ejemplo, en reciclaje tradicional, de que siempre pensamos en residuos y pensamos en esto. Hay estudios súper bonitos que se pueden hacer de pérdida y desperdicio de alimentos, desde el hecho de por qué, justifíqueme por qué usted está desechando, no sé, me pasaba que veía que las hojas de lechuga en el comedor, decía, es que a la gente le da mucho asquillo que tenga un puntito negro la hoja de lechuga. Por ejemplo, entonces por un puntito negro en la hoja de lechuga botaban toda la hoja de lechuga. Y yo, pero ¿por qué no le quitamos nada más el pedacito que tenía el puntito negro y el resto de la hoja se consume? ¿Verdad? Entonces son cosas así de sencillas. Ahora veámoslo a nivel de restaurantes, de cadenas de restaurantes grandes, por ejemplo. Entonces, la pérdida y desperdicio de alimentos es algo que también nosotros podemos ahí enfocar y que eso ayuda muchísimo con el tema de reducir emisiones. No quiero profundizar mucho en el daño de fauna porque ya hemos visto un montón, ¿verdad? De hecho, ni tan siquiera les traía ejemplos de focas y tortugas ni nada de eso, sino esto fue como un estudio que se hizo en organismos marinos muy chiquititos y básicamente se mostraba como ellos, digamos, no recuerdo los nombres de los organismos, pero como ellos desde, o sea, a estas dimensiones tan pequeñas, todo esto que se ve verde fosforescente era presencia de plástico. Son organismos marinos. Entonces, vean que ya desde esos tamaños tan pequeños, aquí podríamos estar hablando de nanoplásticos, ya ni tan siquiera microplásticos, sino de nanoplásticos, ¿verdad? Que pueden ingresar y ya todo el tema que vimos que se pueden magnificar y ni tan siquiera mencionemos de animales más grandes, ¿verdad? Que confunden el plástico o cualquier otro tipo de residuos en el mar. También a nivel terrestre puede pasar. Entonces, ahí no voy a profundizar porque creo que hemos tenido vastos ejemplos, ¿verdad? Que hemos visto y que son bastante frecuentes. Otro tema con el tema de la gestión de los residuos es, o la incorrecta gestión de los residuos, es el riesgo de incendios forestales, tanto por el tema de que dejé los residuos, bueno, incendios en general, de vidrio que quedó ahí en la zona de Guanacaste y que se causó un incendio, hasta también incorrecta gestión de residuos inflamables, por ejemplo, que vamos a ver también a veces que y es muy común que se generen residuos que tienen cierta inflamabilidad a nivel de empresas, restos de combustibles, restos de materiales que están contaminados con solventes, entonces su mala disposición o su mala manipulación propician este tipo de incendios. Yo les contaba también lo de que es muy común que algunos gestores, sobre todo de metales, reciban el metal, pero no reciban el plástico. Entonces, nada más le prendemos fuego, se quema el plástico y tenemos ahí el metal y eso es lo que van y me reciben a mí. ¿Verdad? Entonces, por ahí va el tema. Riesgo de inundaciones, que los que han pasado algunos años en Cartago. Yo sé que está también el tema de que no es una ciudad que está como tan planificada, ¿verdad? Con el tema de las lluvias, también que las lluvias aumentan, pero en San José también se ve las alcantarillas saturadas, los ríos llenos de residuos que causan cabezas de agua, entonces el riesgo de inundación es muchísimo más alto y está súper de la mano, tanto a nivel de ciudad, tanto a nivel rural, ¿verdad? Que puede pasar en ríos, el riesgo de inundación. También tenemos los menores costos de producción y aquí pongo asteriscos porque no necesariamente siempre van a ser menores costos de producción, pero puede pasar, ¿verdad? Entonces, que aquí ya tendríamos algo más bien positivo, que si estoy incluyendo la gestión, o sea, como en tema de economía circular, ¿verdad? O aprovechando los residuos para generar diferentes productos, puedo tener menores costos de producción. Y aquí vamos a entrar, nada más quiero enseñarles el ejemplo del vidrio. Recordemos que hace un tiempo habíamos visto, la clase pasada creo que fue, el ejemplo del papel. Y ahora vamos a ver el ejemplo del vidrio, que como les digo, no es el común, o sea, no es que así va a pasar en todas las empresas que reciclan vidrio y tampoco pasaba como en el otro ejemplo en todas las que reciclan papel, pero es como que podamos visibilizarlo, ¿verdad? Con un caso específico. Entonces, por ejemplo, en el caso del vidrio, vean que el producir, la primera columna es el vidrio virgen, ¿verdad? La materia prima virgen y ya eso es cuando estamos trabajando, ellos le llaman cullet, que es como el residuo del vidrio. Entonces, por ejemplo,
La cantidad de combustibles fósiles es menor, muchísimo menor, cuando yo estoy trabajando con vidrio reciclado. Este glass cullet es básicamente, en este caso no aplica porque es lo que yo les digo, el cullet es como el vidrio triturado, ¿verdad? El residuo de vidrio triturado que se utiliza para hacer nuevamente vidrio. Vean la cantidad, obviamente, de materiales menores. Estos son los materiales que se utilizan para hacer el vidrio virgen, que obviamente aquí es un montón y aquí es casi nada porque ya tengo el cullet que viene de acá. La cantidad de agua es casi que 100% menor. La cantidad de electricidad es menor. El agua residual que se genera es menor y las emisiones de dióxido de carbono son menores. Entonces, por eso es que a mí me encanta el ejemplo del vidrio, además de que me encanta que lo tenemos aquí. Entonces, yo sé que mi botella de vidrio se recicla en Cartago y no mi botella de aluminio se recicla en sabrá Dios dónde, ¿verdad? Que no está mal que se recicle, pero lo que a mí me gusta es saber que mi botella, inclusive si yo quiero, puedo ir a dejarlo a la vidriera y hasta me dan vasos y botellas, creo que dan a veces, yo ya dejé de irlos a dejar porque ya no quería más vasos de esos, pero uno puede ir a la misma vidriera, entrega sus residuos de vidrio y ahí puede inclusive comprar cosas, no sé si han ido, pero tienen como ahí como donde reciben el vidrio y uno lo canjea por algo y venden otro tipo de productos también a cualquier persona que quiera ir a comprar. Pero bueno, el punto con eso es, por eso a mí me gusta, que yo sé que lo hacen ahí, ¿verdad? Y conoce gente que trabaja ahí, entonces puede saber sus condiciones de trabajo, cómo es que se hace, mientras que cuando lo que hablamos ahorita, si nos vamos a otro tipo de residuos que ni tan siquiera sabemos a dónde llegan y no sabemos nada si lo hacen bien o no lo hacen bien, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que los costos de producción muy probablemente sean menores, es muchísimo menos gas, muchísimo menos recursos, muchísimo menos agua, muchísimo menos electricidad. Y por eso es que el tema, ellos acá en la vidriera, o sea, propician mucho el reciclaje de vidrio porque a ellos les sirve. O sea, entre más vidrio para reciclaje tengan, sus costos de producción van a ser menores que empezar a traer cloruro de sodio, hidróxido de sodio. Ellos trabajan con arena sílice y otro montón de productos que muchos de ellos, si uno los quiere utilizar materia virgen, o sea, si es la materia virgen, no todos se producen en nuestro país, tienen que importarlos, por ejemplo. Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario hasta acá? Profe, yo hace poquito voy a poner mi cámara. Yo hace poquito fui ahí a Vical, y bueno, fui a dejar un poco de vidrio, pero no lo teníamos separado. De hecho, no viene como ningún rótulo de traiga su vidrio separado, pero cuando uno se encuentra con el muchacho te pone a hacer el ejercicio, como, ok, vamos a separar. Entonces te da como una mini charla de educación de por qué es importante y demás. Y por cada kilogramo vos podés, de vidrio, puedes canjear cierta cantidad de vasos. Pero en mi caso, bueno, en el caso de mi familia, nosotros no queríamos más vasos porque ya teníamos muchos, entonces le dijimos que no, no los queríamos. Entonces él en ese caso lo que hace es llevar la cuenta y le da esos vasos que uno no canjea a una señora que los vende y que con eso por lo menos se gana algo para su familia. Entonces sí quería mencionar eso porque es bonito al final. Él tiene como esa bondad, ¿verdad? Esa caridad de hacer eso. A veces, yo dejé de irlos a dejar ahí porque primero me queda más largo y después ya, o sea, podía llevarlos aquí al centro de acopio y sé que los llaman y tal, y yo era como, ya no quiero más vasos, pero nunca me dieron esa opción. Está interesante saberlo. Gracias, Rebe. Rebeca. Sí, yo nada más iba a comentar que de hecho reciben demasiados tipos de vidrio porque en mi casa el año pasado cambiamos varias ventanas de la casa, eso lo recibieron, se nos quedó un espejo, eso también lo recibieron, entonces es como una salvada porque también reciben celosías, que es diferente del vidrio normal y todo. Pero bueno.
Sí, ellos reciben vidrio, eso se le llama el vidrio plano, como el vidrio de ventana, pero ellos nada más es como que sea el vidrio no polarizado, no con stickers, ¿verdad? O hay vidrios que son como ya más raros, pero sí lo reciben, a nivel de empresas los reciben, de hecho en el TEC hemos gestionado un montón de vidrio con ellos, pero que es vidrio de ventana, ¿verdad? Vidrio plano, nada más ahí la diferencia es que ya a nivel de generador más grande, ¿verdad? No a nivel de casa. Ellos dicen, ok, usted tiene que venir a dejarlo y no le pagamos nada, pero ya es una salvada que lo reciban. Pero sí tiene que ser como, no aceptan como vidrio de cristalería, ni vidrio Pyrex, ni ese vidrio que como que se puede someter, como el vidrio Pyrex, por ejemplo, que se puede someter a altas temperaturas, a ellos no les sirve porque eso implica que su horno debería trabajar a una temperatura mayor para poder fundirlo. Y obviamente no les sirve porque necesitarían mayor cantidad de combustible. Entonces, el vidrio de ventana sí lo reciben, pero como vidrio de cristalería o vidrio de laboratorio, perdón, o vidrios polarizados o de parabrisas, esos ya no, por el tema de que igual ya estos otros, si están polarizados, tienen otro tipo de compuestos que se los alteran. Pero sí, para que sepan que vidrio de ventana, vidrio de celosía, que es vidrio Pyrex, sí lo reciben. Vidrio plano, perdón, sí lo reciben. Ok, seguimos por acá. Los impactos 13 y 14, estamos ya hablando de impactos positivos, ¿verdad? El tema de oportunidades de negocio. Ya lo hemos hablado que también a veces es difícil, pero ahí está la oportunidad del negocio que podría ser en realidad muchísimo mayor en nuestro país y desarrollarse muchísimo más. Pero el tema del mercado del reciclaje, al final de cuentas, es un mercado, para bien o para mal, es un mercado, ¿verdad? Y a veces los residuos los van a pagar mal, pero también hay oportunidades de negocio. O sea, yo trabajé en una empresa de gestión de residuos antes de entrar al TEC y yo he visto lo que esa empresa ha crecido un montón y es una empresa de gestión de residuos, ¿verdad? Entonces está el mercado ahí. El tema del reciclaje tal vez no sea lo que más dinero genera en el mundo, pero en Costa Rica se puede explotar a que se haga muchísimo mejor. Lo que hablábamos la vez pasada, de que no hay muchísima transformación a nivel país y eso es un mercado que se está perdiendo. No estamos transformando internamente y eso nos jode desde todo punto de vista, no solamente el económico, sino lo que yo les decía, nosotros como usuarios o sea, como personas que necesitamos gestionar nuestros residuos y tener seguridad de hacia dónde se va, es muchísimo más fácil saber qué se hace aquí en el patio de nuestra casa, digamos, en Costa Rica, versus en otros lugares. Entonces, eso es algo que hay que explotar muchísimo, ¿verdad? Em, el tema de la generación de empleo, hay demasiadas personas. Quiero conseguir bastante el dato de, ahorita se están haciendo un par de estudios de recolectores de base, que son como estas personas que andan recolectando residuos en la calle, ¿verdad? Se está haciendo un par de mapeos, no sé si al final del curso lo logremos tener, porque no sé cuándo se presentarán resultados, pero sí sé que se están haciendo y que al final de cuentas son personas que si estuvieran como en mejores condiciones, sería como en un empleo todavía más formal, más digno. Y en algunos lugares, bueno, ahí les queda el texto, ¿verdad? De que este es un poquitillo viejo ese dato, pero en Colombia se estima que son 50.000 familias que viven del reciclaje, por ejemplo. Entonces es un gremio, ¿verdad? Es como cualquier otro tipo de trabajo, que en nuestro país se debe trabajar muchísimo para que se dé la formalización de estas personas y o sea, hay un estudiante también de ambiental que hizo un estudio que era de recolectores de base en Cartago. Entonces, por ejemplo, la MUNI de Cartago, ahora que decían, ok, pero ¿dónde se lleva mi reciclaje, verdad? Simplemente tal vez la MUNI no tiene los recursos, pero puede que generar alianzas con este tipo de personas obviamente en un marco, ¿verdad? Ya muchísimo más regulado y que ahí está la oportunidad de que se hagan alianzas público-privadas que se deberían trabajar, pero sí, en nuestro país tenemos que mejorarlo muchísimo. Cuando vamos al reciclaje, ya vamos a ver bastante de las barreras y de situaciones reales. Alguien hablaba, recuerde que cuando hicimos la lista de impactos del tema del consumo de recursos del Estado,
Entonces, esos son datos no tan recientes, o sea, bueno, algunos 2020, digamos 2018. Pero entonces, yo le pregunté a varios colegas, ¿verdad? Varios ingenieros ambientales que trabajan en municipalidades, cuál es el presupuesto de la MUNI para gestión de los residuos. Bueno, entonces, por ejemplo, en la MUNI de Garavito me habían dicho que aproximadamente el 10% de todo el presupuesto municipal iba para gestión de residuos. Aquí en la Unión de Tres Ríos, cerca del 18%. Entonces, imagínense que en el 2018, 1.873 millones eran para gestión de residuos. En Escazú es un poquitito menos. Obviamente esto va a variar de una MUNI a otra, ¿verdad? Qué tan grande sea y el tipo de población. No es lo mismo hacer una recolección de residuos en San Carlos, que es gigante, a versus una municipalidad muchísimo más chiquitita. También hay que ver lo densamente poblados que estén, su porcentaje de recolección, de cobertura de recolección, pero esos son como para que tengamos una idea. Este de aquí... El último dato, ajá, yo les he contado que yo soy de Pérez, ¿verdad? Entonces hace un tiempo hice el levantamiento del inventario de emisiones de Pérez Celedón y también les contaba que ellos traen sus residuos desde allá hasta Cerrí. Entonces habíamos manejado los datos de cuánto, y eso es un montón de plata, ¿verdad? No es como que ellos vienen en un carro de Pérez aquí todos los días, no, son en trailetas. Entonces ellos solamente por... el transporte, digamos, y la entrega de esos residuos de Pérez a Cerrí eran de 632 millones al año en el 2018. O sea, solamente por entrega y transferencia no valorizables. Ahí no va el dato de lo que te cobraba el relleno sanitario por recibirse. ¿Verdad? Que no sé cuánto, supongo que por entregar tanto no es el mismo precio, digamos, que le hacen precio. Pero no va a andar menos de 10.000 colones por tonelada, ¿verdad? Entonces aquí solo se está contemplando todo el tema de, ellos tienen una estación de transferencia, todo el tema de la entrega y la transferencia, ¿verdad? De residuos andaba en 632 millones al año en el 2018. Entonces vemos que son demasiados recursos del Estado que se están utilizando para gestionar los residuos. Si se aprovecharán bien o no se aprovecharán bien, ¿verdad? Si, no sé, yo sé que la Muni Pérez tiene un porcentaje de cobertura que anda como no llega al 40% de todo el cantón. Y también sé que hacen proyectos chivísimos, por ejemplo, ellos tienen buena gestión de ciertos residuos, separan orgánicos por aparte, cárnicos por aparte. Entonces hay que ver todo eso, ¿verdad? El consumo de recursos del Estado que implica para mi municipalidad gestionar los residuos y no necesariamente nos brindan un buen servicio algunas, otras sí lo aprovechan y lo hacen increíble, ¿verdad? Entonces es variado. Esto es un dato, justamente de que en el sur no hay rellenos sanitarios, o sea, en el sur se habían cerrado los que habían, entonces ya no hay nada autorizado por ahí y esto fue una noticia, creo que agarré el año pasado. Entonces básicamente lo que decía es que las municipalidades del sur, ¿verdad? Se vieron obligadas entonces ahora a trasladar los residuos hacia otros cantones. OSA lo lleva al de Tecnoambiente, Pérez lo lleva, creo que recibe también el de Buenos Aires a la estación de transferencia. Y dice que eso lo lleva a invertir más de 2.285 millones por año solo por el transporte de más de 300 kilómetros hacia otros rellenos sanitarios, que básicamente es lo que hay de Pérez a Cerrí. Sin cuantificar la inversión que representa la disposición final, que era eso lo que les decía, solamente en transportarlos, ¿verdad? El tema de logística de transportarlos y no lo que el relleno sanitario te cobra por recibir los residuos, porque ellos cobran por tonelada. Entonces es muchísima, muchísima plata. Y por eso es que estos cantones obviamente trabajan, pongo el ejemplo de Pérez, que es el que más conozco, ellos no mandan en esos camiones nada o tratan de que se vaya la menor cantidad de orgánico posible, de residuos cárnicos también. ¿Por qué? Porque obviamente eso es peso y ese peso representa plata al momento de pasar por una balanza en el relleno sanitario. Entonces, entre menos peso vaya ahí, menos la inversión que tienen que hacer. Si hay preguntitas, ya casi vamos terminando esta presentación y podemos ahí tener un tiempito para hablarlo.
Esta 16 dice la oportunidad para generar energía. No voy a profundizar en incineración y gasificación. En Costa Rica se pueden hacer, todavía no se han hecho, por ahí vienen. No estoy diciendo que esté de acuerdo, para que esté de acuerdo tienen que pasar demasiadas cosas antes de que se hagan. Voy a hablar específicamente ahorita de coprocesamiento, que el coprocesamiento es lo que se hace en los hornos de cemento, que creo que les había mencionado y si no se los repito, que en Costa Rica hay dos, que está Holcim acá, que es la torre gris que vemos desde el TEC, y Cemex, que está en Colorado y Avangares. El coprocesamiento básicamente lo que hace es que yo elimino, o sea, a mí me encanta el proceso. Voy a empezar por ahí. Me ha encantado muchísimo conocerlo. Todavía no sé si vamos a poder ir a la planta, pero igual si no ahí lo vamos a conocer bastante a fondo. Entonces, básicamente en estos hornos de cemento, que son como de 100 metros, se mete ahí, ¿verdad? Un montón de coque de petróleo. El coque de petróleo es un combustible fósil que si lo vemos es como carbón, es negro, ¿verdad? Entonces, ese coque de petróleo, que obviamente no se produce en nuestro país, se trae, genera muchísimas emisiones. Entonces, lo que se hace es que se da una sustitución energética. Quito coque de petróleo e ingreso combustible, residuos que me van a servir como combustible. Ahora todo el mundo, ya lo he escuchado a un montón de personas como, ay, suavito, que eso es como incinerar. Es un proceso térmico, pero es diferente a una incineración. La cementera va a existir haya o no hayan residuos, ¿verdad? Simplemente lo que está haciendo es una sustitución, mientras que una incineradora o una gasificadora existe para gestionar esos residuos, ¿verdad? La cementera lo que está haciendo es aprovechar su proceso que ya existe con coque de petróleo, quito coque, meto combustible fósil. En países europeos andan las sustituciones como más del 80-90%, o sea que trabajan hacia full con residuos. En nuestro país es muchísimo menor. El 17, estos datos son del 2019. En su momento yo les había preguntado a Holcim y a Cemex cuánto era su porcentaje de sustitución. Para el 2019, Holcim andaba en 17% y Cemex andaba en casi el 40%. O sea, bastante, o un poquitito menos del 40% andaban ellos y lo han estado subiendo bastante. Y eso equivale a no utilizar 21.000 toneladas de coque al año. Creo que este dato era el de Cemex, si mal no recuerdo. Entonces, no utilizaban 21.000 toneladas de coque al año, sino que utilizaban residuos que ya de por sí se generan. Y no pensemos solamente en paquetes de chirulitos y de picaritas y cosas así que no se reciclan, sino pensemos ya a nivel de solventes, envases contaminados, trapos contaminados, llantas, aceites y otro montón de cosas que más adelante vamos a ver que se pueden meter en los hornos de cemento. Entonces, esta sustitución energética, al final de cuentas, está bien, es permitido en nuestro país siempre y cuando ellos cumplan con sus emisiones, ¿verdad? Que estén cumpliendo con las emisiones atmosféricas, que es el tema un poquitillo más jodido, pero igual en Costa Rica hay dos y están súper controladas y son empresas que ni tan siquiera son nacionales, ¿verdad? Sino que se rigen por estándares, en el caso de Holcim, por estándares europeos, que están todavía un poquitito más altos de lo que se pide en nuestro país. Entonces está esa opción por ahí. Más adelante vamos a ver los tratamientos térmicos porque yo sé que puede ser un colapso mental el tema de, ok, incineración, gasificación, coprocesamiento, todo se quema y imaginamos el humo negro que podemos estar viendo ahí, ¿verdad? En una quema ahí de cualquier cosa que prendemos fuego y ya, pero ahí vamos a ver las diferencias de cada uno. Y ya lo último es que en realidad esto es una nueva oportunidad, es una nueva forma de pensar, es un cambio cultural y ahí tenemos nosotros un papel súper importante y es bastante bonito ver y ahora vamos a ver algunos datos de cómo ha ido evolucionando el país en gestión de residuos, ¿verdad? Y tal vez ustedes son más jóvenes, pero yo recuerdo antes que era súper común ver a la gente tirar ahí todavía pasa, yo sé, pero era más común agarrar y ver a alguien tirar ahí los residuos en la calle, que ahora eso está muchísimo más satanizado, es un cambio de cultura que tenemos que verlo, y aquí nada más les dejo esta pirámide que ya es un poquitito de lo que hemos hablado, ¿verdad? Que es todo un tema económico, cuando hablamos de desarrollo sostenible, ambiental y social.
que si yo gestiono adecuadamente mis residuos, entonces voy a tener más trabajos, menos uso de combustibles fósiles, que era lo que estábamos hablando ahorita. En tema ambiental, menos contaminación de suelo, menos contaminación de agua, que al mismo tiempo representa un ahorro económico porque no tengo que pagar por gestión o por tratamiento de aguas o de suelo, y al mismo tiempo es un tema social relacionado con salud, ¿verdad? Hay menos emisiones, mayor cantidad, o sea, una mejor calidad de aire, mejor salud, menos costos en inversión de salud, ¿verdad? Más turismo. Entonces, es un cambio de mentalidad que nosotros no tenemos que verlo como un gasto. Muchas empresas lo ven como un gasto, pero en realidad también a nivel país tenemos que tratar de verlo como y que al final de cuentas estamos ahorrando y estamos teniendo mejor calidad de vida, mayor cantidad de turismo, más ganancias. Me explico, ya es todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta presentación de impactos muy, muy larga. Cierro acá con la presentación antes de entrar al otro tema, pero me gustaría entonces escuchar si alguno tiene alguna duda, comentario. ¿Sabían bien o manejaban el tema del coprocesamiento, que se los expliqué muy por encimita? Profe, yo un toque, sí, ya lo había escuchado. Ahora la municipalidad está recibiendo coprocesamiento, eh, pero lo que hacen es que tienen como un tipo de convenio entre EVI y YoSaiko. Entonces, a lo que yo entiendo, se llevan como todos los residuos, ¿verdad? Soy yo, voy. Se llevan todos los residuos, es decir, recogen la bolsa de basura completa, ¿verdad? Bueno, la bolsa de basura. Y lo que hacen es llevarlo al relleno sanitario, ¿verdad? Y en el relleno sanitario lo que hacen es tener una separación mecanizada. Entonces, de ahí, de hecho, yo he visto porque la planta de Holcim está en Aguacaliente de Cartago y justamente tengo familia ahí, entonces yo he visto los camiones donde tienen un furgón de coprocesamiento y está súper bien identificado, entonces me parece chivo porque siento como que solo ver la palabra genera curiosidad y muchas personas pueden ya meterse a investigar qué es coprocesamiento, ¿verdad? Este, y nada más, bueno, nosotros habíamos tenido, bueno, de parte del colectivo en el que yo estoy, habíamos tenido una vez una reunión con la Municipalidad de Oriamuno, con la Comisión de Ambiente, y nos habían comentado que ellos lo que hacen es gastar más de 600 millones de colones al año en solo enviar, ¿verdad?, los residuos al relleno sanitario y que son aproximadamente 1.200 toneladas de residuos mensuales. Y me genera como mucha curiosidad ver cuál es la diferencia ahora que están poniendo a prueba este programa de compostaje, ¿verdad? Que ya hacen como la segunda o la tercera ronda del programa y que ha sido ha tenido resultados súper buenos. Entonces sí, siento como que sería muy interesante ver si en términos económicos ha cambiado algo. Me encanta su comentario porque eso es algo que lo que hablamos de una persona promedio en temas de ambiente, ¿verdad? O que no se ha involucrado en el tema de residuos, ve pasar el camión y dice coprocesamiento y X. Yo cada vez que veo, son muchos camiones, porque yo vivo en los apartas que vivimos, es en el segundo piso. Ay, segundo. Es en el segundo piso. Y entonces yo por aquí, de hecho, desde la ventana veo dónde van bajando los camiones y cada vez que veo pasar esos camiones yo me pongo toda feliz. Porque entonces digo, son residuos que en realidad se están valorizando y no están terminando en un relleno sanitario. Ahí cuando tengamos espero, visita al relleno sanitario, yo espero que sí, poder ver justamente la planta esta, donde ellos lo que hacen es la separación de residuos como
que no son orgánicos, ¿verdad? Que tienen un menos peso y la planta que es chivísima. De hecho, uno puede verlo en la página de ellos. Creo que tienen los videos de cómo funcionan para que vayan ahí en la página de Evi. Y sí, es una alianza súper bonita que han hecho entre Holcim y Evi para que estos residuos no se vayan al relleno sanitario. Entonces, cuando vean un camión, una traileta verde que dice coprocesamiento, entonces ahí ya se van a acordar y van a sentirse felices de que esos residuos no van para ahí. Y sí, sería súper interesante verlo porque al final de cuentas la comparación es de, ok, estamos invirtiendo ahora en compostajes y en realidad salimos bien o no salimos bien con respecto a mandar todo eso al relleno sanitario, ¿verdad? Hacer como la equiparación. Porque les pongo el ejemplo, nosotros en el TEC este año vamos a recibir todos los tipos de plástico, a excepción del plástico 3, que es el PVC. Próximamente vamos a tener ahí una clasecita de separación de residuos en el TEC y nosotros lo que vamos a hacer es pagar para que esos residuos se coprocesen. Ya lo estábamos haciendo, pero en menor cantidad. Pero al final de cuentas, eso sí es una inversión. A nosotros nos sale más caro pagar para que se vayan a coprocesamiento que pagar que vayan a un relleno, ¿verdad? Entonces sí es un tema ahí económico que todavía no está, o sea, no es como que yo voy a pagar lo mismo por relleno que por coprocesamiento. Entonces, si es una inversión, habría que verlo también a nivel de municipalidades, que a ellos les cobran más barato los residuos que se reciben en los rellenos. Ujú. Estaba buscando una foto del camión de Copro, pero no la he encontrado ahí, entonces si no después le he tomado unas yo en la calle, pero voy a ver si no después se las paso. Lía. Profe, sí, bueno, primero iba a hacer un comentario que me acordé ahora que usted menciona el cambio de cultura que tenemos que tener, ¿verdad? Mi mamá siempre me contaba que cuando ella estaba joven, en los autobuses había siempre un rótulo que decía, tenga cultura, tire la basura por la ventana. O sea, en vez de dejarla dentro del bus, ¿verdad? Entonces, obviamente uno eso ahora le sorprende muchísimo y le choca, pero o sea, eso fue hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Entonces, siento que más bien a veces uno, no sé, para motivarse un toque, por lo menos hay que pensar como en que realmente sí hemos tenido un cambio muy grande en un tiempo corto respecto a la conciencia sobre, o sea, hace 50 años esa era la norma, digamos, entonces, más bien, no sé, a veces hay que ser positivo y pensar que hemos llegado muy lejos. Y después, una pregunta que he tenido desde que entré al TEC, siempre me he preguntado cómo en el MADI separan los residuos para coprocesar, ¿verdad? Pero en los basureros que hay alrededor del TEC no hay uno para coprocesables. Entonces, cuando uno está ahí y tiene un residuo que sabe que es coprocesable pero no reciclable, o lo pone en la basura y entonces va al relleno, o lo pone en uno de los recipientes que sabe que es el incorrecto, digamos, para que llegue al MADI y entonces se coprocese. Entonces siempre mi duda ha sido como por qué no hay un basurero o un recipiente de coprocesables. En realidad, no ha habido un recipiente de coprocesables porque, digamos, antes del 2022, bueno, yo empecé a trabajar el TEC en el 2017. Podemos decir que tal vez a partir del 2018, que yo empecé ya como con el tema de residuos, se envió a coprocesamiento, o sea, pues empezó a trabajar en coprocesamiento en 2018, 2019, tal vez. Pero se enviaban simplemente algunos plásticos, los plásticos que nosotros decíamos que se recibían y no le habíamos encontrado mercado o no era viable el tema de mandarlos a X lugar muy lejano que aceptaba plástico 5. Entonces, por ejemplo, empezamos diciendo plástico 5 y 6, les decimos, está bien, deposítenlo en este contenedor y ya, ¿verdad? Las personas pensaban que se iba a reciclaje. Entonces, plástico 5 y 6, que son los que inicialmente lo hicimos y así lo mantuvimos durante algún tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Y el cambio es que este año vamos a recibir todos los plásticos, exceptuando el 3, y se van a ir a coprocesamiento, pero se depositan en el recipiente de plásticos comunes y corrientes, nada más que a nivel de nosotros, ya en el MADI se separa, esto va para reciclaje, esto va para copro. Entonces, si ustedes están en el TEC y tienen algo de plástico en sus manos y usted dice, pucha, yo sé que esto no se recicla, no importa, deposítelo ahí porque se está enviando a coprocesamiento. Entonces, justamente en esta semana estamos en una capacitación intensiva de todos los nuevos 2022 y después del 8 de abril de los 2021, que no han tenido como
presencia en el TEC, física casi, para que ya entonces tengan claro ese término de que todo lo que va de plástico ahí sepan que se va a valorizar ya sea por reciclaje o coprocesamiento. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Siempre he tenido esa duda. Sí, no, ahora ya estamos más bien expandiendo todo esto metalizado, chirulitos, picaritas y todo eso, podemos depositarlo ahí porque se va a ir a copro. Hay algunas cosas que todavía no estamos haciendo como tanta bulla, no sé, siempre les decimos como estos vasitos de batidos, café, de maquinita, Subway, digamos, ese tipo de vasos, todavía no los recibimos. Se pueden coprocesar, pero no los recibimos porque logísticamente ahorita el papel y el cartón en el centro de acopio no se separa, o sea, simplemente se le da al proveedor así. Entonces, si ya les empezamos a decir como, ok, pueden depositar esos vasos o pueden depositar, no sé, cosas que están llenos de goma, pegamento, pintura, que eso no se puede enviar al reciclaje, ya nos obligaría a separarlo, ¿verdad? Entonces, por el momento, solamente estamos recibiendo lo que es todo tipo de plástico para mandar a copro. Además de que, como les digo, es una inversión importante, ¿verdad? Mandar a coprocesamiento. Entonces, ahí vamos pasito a pasito. Moni. Sí, profe, es que ahora quería que haces esa pregunta, yo tengo una, porque en mi caso, digamos, si yo tengo como una servilleta o papel toalla de cocina o así, yo lo pongo en la composta después de usarlo. Pero en el TEC, en el comedor, como que yo tenía siempre la duda, porque a veces veo que la gente solo echa los residuos de comida en el basurero de orgánico y en el basurero azul que está a la par, las servilletas. Entonces yo no sé nunca cómo hacerlo. No, en el TEC, digamos, lo que es restos de comida va, ¿verdad? Y donde uno en el comedor, ¿verdad? Donde solamente restos de comida. Las servilletas nunca, 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 nunca se van a ir al reciclaje a nivel de TEC ni a ningún... O sea, ni tampoco las vamos a mandar a coprocesamiento, ¿verdad? Porque no vamos a hacer que nadie manipule servilletas que bien podía tener agua, bien podía tener mocos o algo, ¿verdad? Entonces, por eso es que las servilletas sí van aparte en el otro contenedor que está antes de donde uno separa la comida, porque esas sí van a no valorizables y es más que todo por un tema de sanitario y de seguridad, ¿verdad? Ujú. Bueno, y no les he comentado, pero en el TEC estamos implementando una compostera industrial para todos los residuos del restaurante institucional. Han habido ahí como problemas eléctricos porque sí es una compostera industrial que necesita, ¿verdad? Como cierto tipo de conexión eléctrica y así, pero hay una compostera industrial antes de la pandemia. Yo había hecho el estudio de generación de residuos orgánicos y de pérdida y desperdicio de alimentos. Imagínense que era 1 tonelada, o sea, 1000 kilos por semana solamente en el comedor, en el restaurante institucional, sin tomar en cuenta las otras sodas. Entonces, un montón de residuos orgánicos y ahora está la compostera industrial, pero ahí vamos poquito a poco porque sí ha sido como problemático y también ella trabaja con cierta cantidad de residuos. Y al no haber gente no se generaban tantos residuos, entonces más bien era un tema de tengo que estar acumulando un montón de residuos para poder echarlos en la compostera, entonces no olía tan rico porque obviamente residuos de varios días acumulados para lograr tener la cantidad que se necesitan para que la compostera industrial funcione, no olía tan rico. Entonces, ahora que ya hay más gente, esperamos que pueda ser más fácil también. Rebe. Profe, mi duda era que ¿por qué cobran más por recibir coprocesables que por llevarlos a un relleno sanitario? Si digamos, a la persona a la que usted se lo está vendiendo es como algo de cierto valor económico porque se va a utilizar como combustible. Sí, pero los residuos no es como echarlos ahí como tome en el horno, sino que lleva todo un proceso antes, ¿verdad? De logística, de trituración. Los residuos se tienen que triturar. em, y el residuo también no es como que yo lo echo ahí en masa, sino que tiene que ser dosificado con ciertas cantidades. Entonces, puede ser por un tema de que ellos han calculado costos, mientras que un relleno es llegar, depositarlos y enterrarlos en cierto lugar. Y estos otros llevan trituración, llevan mezclas con otros tipos de residuos. Entonces es mayor la logística. Ok, entiendo. Gracias. Con gusto. Moni. Sí, profe, algo último.
con respecto al comedor. Es que, bueno, yo siempre he sentido que, al menos a mí, porque de fijo para otra persona puede ser diferente, pero para mí siempre como que sirven demasiada comida y tal vez como yo tengo mucha conciencia del desperdicio, porque me da mucha tristeza siempre pido que me quiten, pero sé que de fijo hay otras personas en la misma posición, pero que nunca dicen que les quiten y nada más siempre lo dan y lo botan. Y yo entiendo que como para las señoras de fijo también es como complicado estar como ahí, no sé, como recibiendo todo lo que la gente les diga de quíteme, póngame, yo no sé qué, todas esas cuestiones. Pero no sé, siempre como que me da tristeza y no sé si han pensado como en alguna solución al respecto. Sí, es complejo porque obviamente las señoras siempre van a querer tener bueno, más ellas. Yo conozco algunas, ¿verdad? Porque con ese estudio que había hecho, ella siempre es como, ay, pobrecitos esos chiquitos, fijo tienen hambre, fijo no pueden cocinar, no les da tiempo, ¿verdad? Entonces ellas quieren como mantenerlos ahí todos súper llenos y le echan la mayor cantidad de comida posible, ¿verdad? Pero entonces ahí va el tema de nosotros, ¿verdad? De que ya nosotros podemos, no es molestarlos, simplemente es decirles, no, no me sirva tanto o deme menos, eh, porque ya ellos tienen como la medida que se ha establecido al momento de servir, ¿verdad? Pero obviamente yo no puedo comparar, yo que, bueno, no, yo como mucho en realidad, pero comparar a dos personas, ¿verdad? Alguien come un poquito, alguien que come demasiado, entonces ellas tienen como la medida, es cuestión de uno decirle, sírvame menos, por favor, o bien, a veces uno está ahí, ¿verdad? Viendo para el ciprés y se le olvidó decirle, entonces el tema obviamente eso también es más complejo, o si ustedes no quieren botar comida, pero quieren pagar por la cantidad estándar, tener tazas y llevarse lo que sobra, por ejemplo. Yo soy una que en la vida yo voto, o sea, yo siempre ando una taza en mi bolsa y yo nunca voy a botar comida y a mí no me importa que me digan que qué naca, yo siempre echo ahí lo que sobra en el topper, ¿verdad? Entonces yo creo que ya es responsabilidad de cada uno, porque sí, ya ellos tienen estandarizado eso en cualquier restaurante, ¿verdad? Ellos ya tienen estandarizado la cantidad de comida que van a dar, entonces es cuestión de nosotros decirle, no me lo dé, o deme menos, por favor, o llevarse lo que sobra. Entonces sí, por ahí va el tema. Y no solo para el comedor del TEC, sino para absolutamente todo en la vida, ¿verdad? Para cualquier lugar donde uno vaya a comer, inclusive en la misma casa, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de avanzar en esta otra presentación, porque también quería al final atender algunas dudas o si tenían dudas con respecto a la tarea número 1, que es relacionada con legislación. Entonces, este otro tema habla Andrea, de la... te pido un favor urgente. Claro que También sí. para que les digamos a ellos de recordar realizar el formulario que se envió por T Digital para responder que en la primera clase que ya se explicó el programa del curso, la forma de evaluación, que se hizo todo al principio en la primera clase. Eso fue un T Digital que se envió a todos los estudiantes de ambiental y que si no lo encuentran, yo les subo al chat, les voy a subir al chat de esta clase el link para que hagan la respuesta, donde aparece el curso de residuos sólidos, dar respuesta en esa filita a las columnas que se piden de la respuesta. Se los voy a subir ya mismo. Puede continuar que yo les subo el chat, el link, por favor. Ok, listo. Ahí Rebeca está hablando que nunca ha visto esos camiones. Yo le tomé una foto, pero no se ve tan clara. Entonces ya le pedí al muchacho de que si nos puede pasar una foto para que ustedes lo vean. Es un camión rojo con la parte de adelante es roja y la de atrás es verde, aunque a veces mandan de otros colores. Entonces ahí les voy a pasar una foto para que los puedan identificar. Con respecto a la generación de residuos en el mundo, no voy a detenerme mucho a nivel mundial, sino más a nivel de nuestro país. A ver hasta dónde nos da chancecito de avanzar hoy. Ok, un segundín más bien. Si yo les pregunto, sin ver eso, ¿piensan ustedes que la mayor generación de residuos en peso, ¿verdad? En peso puede ser en países más desarrollados o menos desarrollados?
en peso? Voy a decir que más desarrollados, por ejemplo. Yo ¿Y también. cuál es su...? Yo Ok. también. ¿Y por qué? Porque tal vez producen más y consumen más, compran más, Ujú, siento. ujú. Porque son más Ay, profe, consumistas. perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que si la generación de residuos a nivel mundial, ¿verdad? Es en los países, o sea, los países que más generan residuos son los que están más desarrollados o menos desarrollados. Profe, yo creo que los más desarrollados, pero tienen mayor gestión, ¿verdad? Ujú, ujú. Listo, les voy a enseñar. ¿Sí? ¿Alguien más que iba a hablar? Ok. Esto es como, es un toquecillo viejo del 2015, que básicamente lo que hace es medir la generación per cápita de kilogramos por año de los países de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿verdad? Que son como países con mayor desarrollo. Aquí podemos ver Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca, Irlanda y otro montón de países. Los que están como medio alto, medio bajo y los países con menor desarrollo. Y aquí, ¿verdad? Tenemos la cantidad de residuos generados por persona por año. Entonces podemos ver que la mayor cantidad de residuos por persona por año se generan en países con mayor desarrollo, ¿verdad? Que son más consumistas, tienen más recursos, puede ser que tengan mayor gestión, ¿verdad? Va a ser como lo consecuente, ¿verdad? Que tengan una mayor gestión de residuos, pero igual su generación es aún mayor en comparación a otros países. Pueden ir poniendo en el chat ahí, aunque sea batiendo, cuántos residuos piensan que genera un costarricense por año. Promedio, ¿verdad? No. O sea, en promedio un costarricense por año. Ahí lo pueden ir anotando y ahorita lo vemos en el chat para comparar. No se vale googlear, ¿verdad? Solamente de casi, ¿verdad? De mente, pensar cuántos residuos genera un costarricense por año. Y pueden ir ubicándolo acá. Ven que aquí va desde 0 hasta 1000 kilos por año, o sea, 1 tonelada por año, ¿verdad? Ahorita lo vamos viendo. Y ahorita le va a preguntar a alguien en dónde lo ubica. Esto es lo mismo, ¿verdad? Nada más que ven que aquí va de la generación per cápita por año, ¿verdad? La intensidad de color. Y es básicamente reflejar lo que se vio en el otro gráfico. Podemos ver aquí que en los países de América del Norte el azul es más intenso porque ahí está Estados Unidos, estaba Canadá. En países europeos también es muchísimo más intenso porque la generación de residuos es mayor porque tiene un mayor poder adquisitivo, más consumismo. Entonces, por ahí va el tema, ¿verdad? Eso es básicamente. Algo importante es que la composición sí es muy diferente, ¿verdad? Obviamente eso va a depender muchísimo de las condiciones de cada país. Lo que veíamos ahora, en Costa Rica se generan demasiados orgánicos. Puede ser que en estos países se vayan a generar muchísimo más plásticos, por ejemplo. Entonces la composición sí puede ser muy diferente, pero entonces a nivel global, los países con un mayor poder adquisitivo generan mayor cantidad de residuos y se esperaría que ellos mismos tuvieran una mejor gestión de los residuos. Bueno, ahí le hice un zoom a Costa Rica. Ahorita vamos a ver cuál es el dato real bueno, no sé si tan real, pero el dato que se reporta por parte del Ministerio de Salud. Esto de acá, esto está recién salido del horno, lo lanzaron el año pasado. Esto ya es a nivel de América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe. Entonces fue como una hoja de ruta, creo que el documento ya se lo subí al Teams y si no se lo subo ahorita, de una hoja de ruta para, aquí ellos le llaman basurales, para el cierre, digamos, progresivo de basurales, que llamémoslo en costarricense, es como los botaderos, a nivel de América Latina y el Caribe, ¿verdad? ALC es América Latina y el Caribe. Entonces ellos lo que hicieron fue un estudio de todos estos países para ver cuál era el método de disposición que se utilizaba de disposición final. Entonces ven, lo café es basurales, que podemos ahí hablar entonces que son botaderos, ¿verdad? Luego están los vertederos controlados, que ahí podemos pensar en ejemplos de vertederos
ahorita podemos mencionar el que yo les contaba de Turrialba, que ya tiene del cierre técnico, o sea, que tiene la orden sanitaria, que cierren y todo. Entonces, que no es un relleno sanitario, y cuando estén con el profe de Maca van a ver un montón de temas de lo que tiene que tener un relleno sanitario, ¿verdad? Entonces, no tiene esas condiciones el vertedero controlado, pero tiene un cierto nivel de control, no es como ahí ya, de que llego y tiro y ya, ¿verdad? Sino que aquí hay un cierto nivel de control, y en rosadito, creo que es esto, ahí está ya lo que es un tema de relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, veamos en el caso de Costa Rica. En Costa Rica tenemos un porcentaje menor al 20%, podríamos hablar de un 10% de residuos que se disponen en basurales, por ejemplo, mientras que el restante, casi 90%, va a un relleno sanitario, ¿verdad? No, si hay en vertederos controlados, y supongo que es que por aquí va a haber un amarillito muy chiquitito que casi no se ve, lo cual me extraña porque sí sé que ya hay varios, pero tal vez la cantidad que reciben es muy poquitito, solo en algunos cantones. Veamos el ejemplo de Guatemala. Estos recuerden que esta información salió el año pasado en esta hoja de ruta, entonces es relativamente reciente, ¿verdad? Y esto fue hecho por parte de la ONU Medio Ambiente, entonces son datos, o sea, que lo hicieron, la información la obtuvieron de los ministerios de Ambiente o Ministerio de Salud de cada país, entonces no fue como datos que tienen dudosa procedencia, sino que en teoría son los datos oficiales de cada país. Entonces me impactó el tema de Guatemala, que vean que como que 65% se dispone, dice que en basurales, y el resto en vertederos controlados. Ahí ya no estamos hablando de rellenos sanitarios. Situación, vean que vamos ahí Honduras, veamos Nicaragua, no, creo que Nicaragua no aparecía. Sí, Nicaragua creo que dispone que no de información, no sé cómo fue la cosa. Veamos la situación de El Salvador, casi que todo es relleno sanitario. O sea, eso me pareció bastante interesante. Y así fue, así ustedes pueden comparar si hay algún país ahí de interés para ustedes. Pueden ir viendo lo que entonces en Costa Rica no estamos tan mal porque la gran mayoría se va a un relleno sanitario. Entonces estaríamos ahí como en el top 3 casi. Ahora bien, ellos aquí empezaron a hacer comparaciones entre basurales o vertederos. Ven que aquí ya unían el café y el amarillo y dejaban por aparte el relleno sanitario. Entonces empezaron a hacer ya aquí la suma de toda América Latina y vean que la mayor cantidad, el casi 90% de sitios existentes eran basurales o vertederos. Voy a llamarle basurales, ¿verdad? Para que se acorde a la presentación, pero serían botaderos. Y el restante, casi 10%, un poquitito más, son rellenos sanitarios. Entonces, es bastante fea la situación a nivel de América Latina y el Caribe. Y vean que algo que sí es bueno, digamos, es que aunque la mayor cantidad de sitios de basurales, vertederos, o sea, lo que domina es o sea, son más sitios no controlados y vertederos. Aunque es así, no reciben la mayor cantidad de residuos. En la última columna vamos a ver que la mayor cantidad de residuos en América Latina y el Caribe sí son depositados en rellenos sanitarios. Entonces, aunque son menos los rellenos sanitarios que hay, es mayor la cantidad de residuos que reciben. Entonces, no necesariamente el que hayan tantos sitios de disposición, que igual no es bueno, ¿verdad? Que existan, es menor la cantidad de residuos que se van a ellos. Aquí quedan como los datos desglosados, igual yo les voy a subir el documento por si quieren consultarlo en algún momento o que tengan una buena fuente de información bastante reciente. Entonces, vean el dato, se consultaron unos 8.000 municipios, que podemos decir que son municipalidades, ¿verdad? Como en el rango de municipalidades. Utilizan 14.000 sitios de disposición adecuados. Entonces, casi 90% de sitios de disposición no adecuados equivalen a 14.000 sitios de disposición, ¿verdad? Y que hay 14.000 sitios de disposición inadecuados y 1.933 rellenos sanitarios. O sea, esta partecita de aquí serían los 1.933. Y estos 1.933 reciben 3.460, ofrecen una solución a 3.467 municipios
que sería este datito de amarillo de aquí arriba. Dice al final, una de las, creo que era, bueno, no era conclusión, pero donde ellos lo iban desglosando el análisis, dice, en resumen, los rellenos sanitarios representan el 12% de los sitios de disposición final, pero son utilizados, o sea, el 12% de los sitios de disposición final, pero son utilizados por el 30% de los municipios, esta partecita de aquí arriba, de la región y reciben el 54,6% del total de residuos que son depositados ahí. Entonces, este parrafito de aquí resume el 12% de rellenos sanitarios son utilizados por el 30% de los municipios que reciben el 54,6% de los residuos en la región. Y otro que viene por acá, uno que me pareció muy interesante, es el tema de si en los países hay alguna regulación de la disposición final de los residuos. Entonces vemos que en la mayoría, en el casi 85% de estos países consultados, sí hay una regulación con respecto a la disposición final de residuos. En la mayoría también hay una prohibición a que hayan basurales o botaderos, aunque en algunos no. Y sí se tenía como alguna política o plan para el cierre de este tipo de lugares. Entonces, ven que la mayoría también dice que sí. La idea de esta hoja de ruta que les voy a subir ahí por si quieren consultarlo es de aquí al 2030 erradicar que ya no existan botaderos en los países. Entonces hablaba que, por ejemplo, 10 países de los 14 creo que eran consultados. No, mentira, 18 me parece, por ahí andaba. Sí, 16, 18, pensaban que al 2030 ya, o sea, iban a tener erradicado este tipo de métodos de disposición inadecuada, mientras que algunos pensaban hacerlo antes. En Costa Rica están ultra mega prohibidos los botaderos. Como le digo, todavía hay algunos vertederos a cielo abierto, perdón, algunos vertederos controlados que inclusive están en manos de municipalidades, que ya se van a ir ahí poquito a poco cerrando. Y nada más aquí para terminar estas dos de América Latina y el Caribe, que en nuestro país, perdón, en América Latina y el Caribe se generan unas 541.000 toneladas por día. Ahorita vamos a ver cuántas en nuestro país exactamente, y que el promedio es que una persona, un latinoamericano, genere 1 kilogramo por día. Estos son como datos ahí como que es un poco difícil de dimensionar, ¿verdad? Pero tal vez el del kilo por día es más fácil, pero hay 35.000 toneladas por día que no se recogen y 145.000 toneladas por día que van a vertederos, que está relacionada con esas presentaciones, con estos datos de aquí atrás. Y aquí ven que hay una proyección, están aquí los 541.000 toneladas por día en el 2015, que es como el dato último que se ha reportado, 2018, estos datos los agarré del 2018, pero ven que es como el dato reportado desde el 2014 y se proyecta que la cantidad de residuos generados al 2050 sea de 670.000 toneladas por día, ¿verdad? Vamos a ver si pegaron antes de entrar a... Bueno, ya lo vamos a dejar hasta acá, pero vamos a ver si hay... Vamos a ver quién pega. Eran los residuos por año. Uy, vamos a ver, o sea, muy arriba. 1.500 kilos por persona por año. 700, 500, 600, entre 30 y 40. No, Marcelo, muy optimista. 100 kilos. Muy optimista, 500, 400, 800, 600, 700. Antes de darle la respuesta, Mónica. Sí, profe, es un comentario que quiero hacer con esta actividad del peso. Es que yo recuerdo que había visto un documental sobre ropa, está en Netflix, y bueno, ahí decía, a mí me sorprendió porque decía que en promedio, por mes, una persona en Estados Unidos desecha de ropa lo que yo peso, o sea, 48 kilogramos. Y eso era como un promedio por mes, es demasiado, ¿verdad? En Estados Unidos. Y bueno, no sé, creo que es otro residuo que me impacta mucho.
Sí, el tema de la industria de la ropa, se dice que la industria textil es la segunda más contaminante a nivel mundial y eso es todo un tema ahí del residuo, ¿verdad? De ropa y el tema del consumismo muy intenso. Sí, sí, sí. Uy, ahora que dijeron documental de Netflix, supongo que algunos ya lo han visto porque se hizo bien famoso, pero hay uno que se llama, en español es Reciclaje de Mentiras. Pueden buscarlo. Si quieren ir adelantándose en el tema del reciclaje, se los recomiendo un montón, que habla del tema este que les mencionaba de China cerró sus fronteras y para al recibir residuos y ahora qué, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces pueden buscarlo, se llama Reciclaje de Mentiras. Inclusive, bueno, le pueden alzar la manita ahí virtual quienes ya lo han visto. Nadie lo ha visto. Oh, eso es bueno. Si nadie lo ha visto, entonces podemos pensar también, bueno, si quieren verlo, adelantárselo, pero adelantarlo pueden hacerlo. Ahí les dejo picando también que podríamos hacer más adelante algún tipo de actividad, puede ser inclusive hasta presencial, ¿verdad? Cuando se vaya a hacer el examen o así, teniendo todos los cuidados de sacar ahí algún ratito o algo así para ver el documental, yo me apuntaría. Entonces, si alguien es así como más pelotero y todo, podríamos hacerlo, sería bien bonito. Entonces, pues, podríamos buscar como un espacio grande y todo para proyectarlo. Rebeca. Profe, ¿Cómo dijo que se apenas, llamaba? Perdón. En español se llama reciclaje de mentiras, pero ahora les puedo pasar la imagen, pero si hay alguien ahí que lo quiera hacer, organizar una actividad ahí bonita, se podría Profe, hacer. creo que se llama Sociedad de Consumo, si no me equivoco. Es Es que lo estaba que buscando y me salió como así. ajá, sociedad de consumo trae como, creo que son 4 reportajes. Hay uno como de muebles, hay uno de cosméticos, ahí trae adentro uno del reciclaje, que es ese. Entonces, sociedad de consumo es como la serie que trae como 4 mini reportajes adentro. Ujú. Ahí les puedo pasar después la foto. No sé si Rebeca tenía la misma pregunta o era otra. No, no, se me acabó la manita levantada. Ok, y lo vamos a dejar hasta acá hoy porque quiero que veamos el tema de generación en nuestro país. No les voy a dar las respuestas hasta la próxima clase. Eh, algunos anduvieron cerca, otros muy optimistas y otros muy pesimistas, pero para explicarles nada más lo de la tarea. Ustedes ya vieron que en el mismo Drive donde ustedes han ido apuntando sus grupos, ¿verdad? Les puse cuáles son los reglamentos. Este reúne es como reglamentos 1, reglamentos 4, reglamentos 2. Lo que hice fue hacerlo equitativamente por cantidad de personas por grupo. Entonces, por ejemplo, este que es un grupo de 4 tiene 2 reglamentos. Este que es de 4 tiene 2 reglamentos. Este que es de 3 tiene solamente uno, pero uno que es grande, entonces lo hice equitativamente, ¿verdad? La idea, yo ya les dejé las instrucciones en el Teams, es que ustedes hagan una presentación. Este grupo que tiene 2 reglamentos, la idea es que no dure más de 10 minutos por reglamento. Les dejé las instrucciones de qué es lo que yo quiero que presenten, ¿verdad? No quiero como que lean artículo por artículo, porque no, sino que los compañeros tengamos la idea general de qué se trata el reglamento, para quién es, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de lo que a mí me gustaría ver, el de medicamentos. ¿Quién debe cumplir el reglamento de medicamentos? Son los hospitales, son las farmacias, son los generadores de medicamentos, son las empresas que los fabrican. O sea, ¿a quién le aplica este reglamento? Bueno, ahí están las instrucciones. ¿Cuál es el objetivo, verdad? Si el objetivo es regir, o sea, como normar la disposición final o simplemente la fabricación, o cuál es el objetivo. Todos los reglamentos tienen su propio objetivo, ¿verdad? Pero que ustedes, después de haberlo leído completamente, puedan decir, ah, ok, este reglamento lo que busca es esto. Y así están las instrucciones claras en el Teams, ahí están subidos en la carpeta de evaluaciones. Igual si tienen dudas me dicen. También están las fechas de entrega. La idea es que ustedes hagan una presentación, o si ustedes dicen, no, no vamos a montar un PowerPoint, sino que lo que vamos a hacer es simplemente hablar con los compañeros, hacerles preguntas y ahí mismo les vamos explicando. No tiene que ser el típico PowerPoint. Puede ser que ustedes digan, no sé, nuestra presentación va a ser un video y entonces en esos 10 minutos de cada reglamento, que cada uno pueda ir y ver un video.
¿verdad? O vamos a hacer, o sea, ustedes pueden utilizar su creatividad siempre y cuando no sobrepasen el tiempo. Y cumplan con cada uno de los objetivos que ustedes van a encontrarse ahí o cada una de las instrucciones que van a ver en el documento de instrucciones. Y la idea es que sí hagan un resumen escrito para sus compañeros que sea corto, ¿verdad? Para que sea más fácil para ellos, para ustedes mismos, estudiar al momento del examen. Lo que les iba a decir, y si no lo saben, es que nunca en sus vidas busquen un reglamento en PDF, sino que siempre, siempre en sus vidas vayan a consultar al SINALEVI, que es el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Aquí ustedes escriben el número de reglamento. Otra vez, vean que aquí lo puse, SINALEVI, por aquello de que no lo hagan así. ¿Por qué? Porque en el SINALEVI entonces voy a copiar cualquier número de reglamento. SINALEVI, lo copio aquí. A veces es un poco lento, pero este es donde ustedes van a consultar siempre, siempre los reglamentos. De hecho, ahí yo les pido que hagan, y los reglamentos se van actualizando, se pueden ir actualizando, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo sus cambios en el tiempo. Como les digo, es bien lento, pero es que está toda la normativa de nuestro país. Entonces, cuando algún día cargue, podríamos verlo acá. Entonces, yo aquí nada más lo que hice fue poner el número del reglamento y aquí ya me dice, este es el reglamento de disposición final de medicamentos, materias primas y sus residuos. Entonces, yo puedo, aquí está la ficha que básicamente es desde cuándo está vigente. Uno puede ver la versión de la norma, algunos van a tener versión, no sé, 3. ¿Qué quiere decir esto? Que esta norma, que este reglamento fue creado el 2 de marzo del 2010, pero entró en vigencia hasta el 25 de diciembre del 2010. Eso es porque algunos reglamentos al final dicen transitorios. ¿Qué es eso? Que si yo creé un reglamento el 2 de marzo del 2010 y me dice, mañana y dice, usted no puede utilizar estereofón, no es como que tome de un solo, ¿verdad? Sino que tiene que haber un periodo transitorio y generalmente ellos dicen 6 meses, 3 meses después de su publicación es que empieza a regir. Entonces, por eso es que una es la desde cuándo se formó, otra es desde cuándo está vigente, ¿verdad? Y aquí también van a aparecer si hay varias versiones. Uno puede encontrar el texto completo, que no es lo más ameno, pero sí es el texto oficial, ¿verdad? Entonces, para que hagan la consulta siempre el SINALEVI, porque me pasó con otro grupo que consultaron un reglamento viejísimo y yo, pero es que ese reglamento ya no existe, ya otro reglamento le cayó encima, ¿verdad? Entonces, para que lo hagan así. Melanie y luego Rebeca. Sí, yo estaba buscando ayer las leyes que nos tocaron a nosotras y nos toca precisamente la prohibición del estirofoam, Mm, pero, sí. por ejemplo, dice la ley 9703 y entonces ya la busqué, pero la segunda dice reglamenta la ley 9703 del 15 de julio de 2019, ¿verdad? Ujú. Pero la ley que encontré, o sea, la única que encontré es la del 15 de julio, no encuentro como ninguna versión anterior, entonces esa era mi duda. No, esa es súper nuevita. De hecho, le voy a poner el número de reglamento para que lo tengan ahí, sí. Esa es súper nuevita. De hecho, ustedes van a... ese quiero que Ajá, lo es exponga la muy bien. 9703, lo que pasa es que no o sea, son la misma las dos que nos pusieron ahí, o no entendí muy bien por qué sale como dos veces. Ajá. Es que uno es la ley y otro es el reglamento. Ah, ok, ¿Sabes? ok. Ajá, uno es la ley que dice, la ley 9703, que es para prohibir el estereofón. Y luego una ley es algo muy general, ¿verdad? Y un reglamento ya viene a hacerlo de forma específica. Ok, lo que la ley dice, no puedo utilizar estereofón, entonces se van a crear criterios técnicos en un reglamento. Ya en el reglamento están los criterios técnicos. Ah, entiendo, ok. Ese Gracias. quiero que jueguen bastante con el conocimiento que puedan tener sus compañeros y compañeras con el tema del estereofón y el plástico, porque es muy Entiendo. interesante. Ujú. Sí, ok, gracias. Eh, con gusto. Igual, si tienen dudas, me escriben porque yo soy una persona muy extraña que le encantan los reglamentos y las leyes, entonces me fascina cuando me hacen preguntas de ese tipo. Rebeca.
Profe, era para ver si se podía quedar conmigo un toquecito ahorita que termine la clase. No, porque de hecho ya los voy a cortar porque a las 9:30 tengo que estar en una auditoría, pero me escribes por WhatsApp y yo te voy contestando ahí apenas pueda. Igual para cualquiera que tenga duda o ya si es más como de reunión, entonces agendamos una reunioncita para mañana o algo así, porque si voy saliendo para una auditoría, ya casi. Ok. Ajá, entonces nada más, ustedes con confianza me escriben por WhatsApp, en serio, y yo ahí les contesto, inclusive hasta más rápido, y si ya es algo más largo y más intenso, entonces podemos programar una reunión. Macario. Sí, soy con la misma inquietud y ahora les mandé el link para que por favor le den respuesta a ese formulario donde se está preguntando si ustedes recibieron el programa del curso y fue debidamente explicado en una de las clases anteriores. Entonces buscan el curso y ya dan las respuestas que corresponden, si es tan amable. No se les olvide porque este es un mecanismo de que lo tenemos que presentar en la acreditación de la carrera nuevamente en el año 2025 creo que toca, pero tenemos que hacerlo año por año, semestre por semestre, semestre por semestre, y tenemos que tener la evidencia de que sí hubo respuesta de los estudiantes afirmativas. Muchas ¿En gracias. dónde Muchas gracias. quedó está en el TEC Digital y está en el Está aquí, Teams? sí, está en el T digital y está en el TIN, ahí tienen el link que les acabo de enviar. Por favor, jóvenes, y una feliz tarde y feliz fin de semana. Listo, chicos, ya pueden ser libres, que tengan lindo día. Por favor, completen esto que el profe acá nos acaba de decir. Y si Dios lo permite, nos vemos el martes. Les estoy mandando las instrucciones para la clase del martes porque parte de la clase es grabada. Entonces, existe la posibilidad de que entremos un poquitito más tarde para que tengan chance de ver esos videitos, pero yo se los estoy comunicando entre esto mañana, el fin de semana, para que sepan. Chaito, que tengan excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias.